Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Estamos leyendo el capítulo número 3 y hoy vamos a leer El mundo interior bajo control, el mito genético. Espero que les guste. Hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro y el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo. Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la salud física. Sin duda, en la escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los genes crean enfermedades y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozcas, llamado epigenética. El control de los genes desde el exterior de la célula, o más exactamente, el estudio de los cambios en la función génica, que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Al igual que podemos crear experiencias nuevas como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético, una parte muy importante de nuestra vida. Mientras sigues escuchando, verás que conocer algo sobre tus genes y qué es lo que les indica que se expresen o no es esencial para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirmaba que los genes eran los responsables de la mayoría de las enfermedades, pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno, al activar o desactivar unos genes en particular, es el factor que más enfermedades causa. Ahora sabemos que menos del 5% de las enfermedades actuales proceden de trastornos monogenéticos, como la enfermedad de Tay-Sachs y la corea de Huntington, y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxico-ambientales. Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema. ¿Por qué? Cuando dos personas están expuestas a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una enferma o contrae una dolencia y la otra no. ¿Por qué los médicos y los profesionales de la salud no están constantemente enfermos, aunque la mayoría estén expuestos a diario a agentes patógenos? También existen numerosos estudios que revelan que gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a su salud y longevidad. Por ejemplo, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular, la enfermedad se manifestaba en un gemelo y no en el otro. Tenían los mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, ¿podría la persona que se mantiene sana tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que, aunque su cuerpo esté expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales que los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y por lo tanto no indique a los genes que creen una enfermedad? Es cierto que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero ¿es posible, al cambiar nuestro estado interior, superar los efectos de un entorno estresante o contaminado para que determinados genes no se activen? Tal vez no podamos controlar las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior. Los genes, recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes que se expresa en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son los que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras, como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir.
como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son productos de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapte al entorno. Sigamos en el reino animal. Para ver el proceso de la adaptación o la evolución, un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido, y su capacidad de cambiar de color procede de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en esto, ¿no? La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación o el aprendizaje, y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética. Significa literalmente por encima de la genética, el estudio de cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirmaba que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba determinada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro demostrarlo con una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar un gen al expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y conductas, eligiendo, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel de estrés, ya le estamos enviando a las células nuevas señales y éstas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Aunque nuestro código de ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una nueva forma, al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Espero que les haya gustado esta parte del capítulo número 3 de este libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Muchas gracias por escucharme y nos vemos para continuar leyendo el capítulo número 3. Ya es la última parte
Y el tema perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable.